Estado Nacional. Diálogo multisectorial avanza a paso lento. Necesitamos ver eficiencia de lo público y reducción del gasto público. Vis a vis, necesitamos ver progresividad tributaria y generación de más oportunidades. Mercados internacionales y locales empiezan a reaccionar en forma negativa ante falta de decisiones. ¿Hay verdadera conciencia de la crisis que se avecina? Ya no podemos seguir así. El país tiene que tomar decisiones, buscar soluciones. Esto y más hoy en Estado Nacional. Muy buenos días, bienvenidos a una nueva edición de Estado Nacional. Muchas gracias por acompañarnos las mañanas de los domingos. Bien, seguimos con un tema que ha estado en los titulares durante los últimos meses, y es que el gobierno y los líderes de múltiples sectores siguen tratando de ponerse de acuerdo en el grupo de medidas que debe poner en práctica el país para enfrentar la crisis económica que tenemos encima, una crisis generada sobre todo por el desbalance en las finanzas públicas. Y mientras esto sucede, los mercados internacionales y los nacionales, como veíamos en titulares, empiezan ya a dar signos de preocupación ante la falta de decisiones. Por eso hemos invitado hoy al presidente de la Asamblea Legislativa, don Eduardo Kruzan, para que nos acompañe y comentar sobre este tema durante el día. Muy buenos días, don Eduardo. Muy buenos días, Evelyn. Con mucho gusto. Gracias. Aquí estamos para servirle. Gracias por acompañarnos. Sabemos que ha tenido una semana bastante intensa y ahora vamos a comentar porque usted también ayudó a facilitar un diálogo esta semana con don Célimo Guido. Con mucho gusto. También nos acompaña la diputada Ana Lucía Delgado. Ella es diputada del Partido Liberación Nacional y es miembro de la Comisión de Hacendarios. Muy buenos días a doña Liliana, a don Eduardo, al resto de los compañeros que nos acompañan. Definitivamente es un placer estar analizando el día de hoy la situación tan apremiante que tiene el país. No solamente es una crisis económica, sino que es una coyuntura fiscal definitivamente de momentos muy complejos y de tomas de decisiones que deben de llegar con la máxima urgencia. Bien, hoy vamos a ver un poquito en detalle lo que han estado haciendo desde la Comisión de Hacendarios y otros proyectos que se están analizando. Nos acompaña en el día de hoy también el diputado Víctor Morales del Partido Acción Ciudadana. Don Víctor, muchas gracias. Hace días queríamos tener aquí en Estado Nacional a uno de los diputados del PAC. Muchísimas gracias por la invitación, aquí a la orden, como siempre. Y para tener una perspectiva también desde el sector privado nos acompaña Shirley Saborío. Ella es vicepresidenta del Consejo de Promoción de la Competitividad y también es una persona que ha estado muy de cerca del sector productivo durante muchos años. Bienvenida, Shirley. Muchas gracias, Liliana. Un placer. Bien, y es que, como decíamos, las consecuencias de la falta de tomas de decisiones a tiempo ante la crisis económica que generan las finanzas públicas siguen enviando señales a los mercados internacionales, pero también a los locales. Veamos algunos de esos ejemplos. Esta semana hemos visto cómo el Banco Central aumentó la venta de dólares en el mercado cambiario para atenuar el alza del precio de la divisa. Tan solo el martes 27 de octubre se negociaron 57 millones de dólares, el monto más grande en lo que va del año. Esa fue una transacción para defender el tipo de cambio. También hemos visto cómo el precio de los eurobonos ticos ha tenido una caída superior a los 13 puntos, lo que quiere decir que los inversionistas exigen mayor rendimiento. También en una entrevista en el semanario El Financiero, el analista Gabriel Torres de la calificadora de riesgo Moody's le dijo al periodista Manuel Avendaño que el mayor riesgo que ven en este momento es que vaya a darse un shock en la economía antes de que Costa Rica llegue a un acuerdo sobre cómo reducir el déficit. También vemos ahí, ese es un artículo del medio especializado en finanzas del Financial Times. Una experta de la firma Amherst Point Securities señaló que el país tiene ahora pocas buenas opciones. Y mencionaron, Costa Rica sabe que tiene un problema fiscal, pero nadie sale a aceptar la responsabilidad. Eso es lo que están diciendo medios especializados internacionales y, como veíamos, también las calificadoras de riesgo. Eso me lleva a preguntar, don Eduardo, desde la Asamblea Legislativa, ¿cómo se está viendo esto? Porque mucho se ha dicho, bueno, el gobierno de la República no toma decisiones. Sin embargo, en el Congreso hemos estado viendo también algunas decisiones, como esta semana que se votó un proyecto para bajar el marchamo a los costarricenses, que aunque es una excelente medida para los costarricenses, lo cierto es que hace un hueco más grande en las finanzas públicas.
Bueno, efectivamente, desde la Asamblea Legislativa existe mucha preocupación de parte de los diputados y las diputadas por la grave situación fiscal que atraviesa el país. Y tenga la plena seguridad que estamos totalmente conscientes de la situación fiscal que atraviesa. Sin embargo, en lo que refiere al proyecto de Marchamos, que votamos en segundo debate en el día de hoy, debo decir que en el costo-beneficio, si analizamos que había un amplio sector de la población costarricense que no iba a poder hacerle frente al pago de su marchamo, porque tienen muchísimos meses de no tener ningún ingreso. Y hablo de sectores como, por ejemplo, el sector de transportes de estudiantes, que no han podido trabajar por las razones de que las escuelas y los colegios están cerrados. Adicionalmente, no les han permitido trabajar en materia turística, de manera que esos son sectores que del todo no iban a poder pagar. Claro, don Eduardo, pero el proyecto lo que hizo fue, digamos, es generalizado, no solo para los que usan el carro para trabajar, sino para todo dueño del carro. Lo que estamos diciendo es que posiblemente después de diciembre íbamos a poder ver una gran mora en el pago de los marchamos. Y entonces, analizando esa gran mora que iba a existir versus el hueco fiscal que causaría, me parece que había que abrir ese escape para esos costarricenses para que tuvieran esa posibilidad máxime cuando el jerarca del Ministerio de Hacienda nos indicó claramente que era manejable ese hueco a través del proyecto que estamos impulsando de pagar. Don Víctor, le consulto a usted porque veíamos algunos exministros de Hacienda como Rocío Aguilar y como don Fernando Herrero que decían esta semana que los diputados empeoraron el déficit o lo empeoran al rebajar el marchamo. ¿Usted votó favorablemente ese proyecto? ¿Usted es oficialista? Sí, yo voté ese proyecto después de un proceso largo, porque para recordar, la fracción del Partido Acción Ciudadana y nuestros diputados en la Comisión de Económicos presentaron objeciones y consideraciones a esa iniciativa. Y nosotros considerábamos que lo ideal, lo adecuado era no haber avanzado ahí. Pero se conformó una mayoría, un bloque legislativo a favor de esa iniciativa y se conformó también una importantísima corriente de opinión pública a favor de esa iniciativa. Pero no es inconsistente, don Víctor. Sabemos que evidentemente un proyecto que rebaja el marchamo a todos los costarricenses nos cae de película, pero en un momento en el que se supone deberíamos, la clase política, estar mandando un mensaje bien claro de que estamos frente a una crisis y que se puede desencadenar situaciones económicas muy, muy graves, pues estos mensajes mandan el mensaje equivocado y como vimos, los mercados internacionales así lo leen. Vamos a poder conversar un poquito más de esto en el transcurso del programa, pero yo estoy convencido que tenemos una tarea impostergable de construir, de revisar, de fortalecer un clima de acuerdos en la Asamblea Legislativa que nos permita atender esa agenda fundamental que tenemos por delante. Nosotros también leímos el sumarnos a la opción que implicaba el menor costo posible en términos de las finanzas públicas en aras de contribuir a la construcción de un clima legislativo que es indispensable para poder atender lo que sigue. De manera que en esa lectura también de carácter político del ecosistema legislativo nos movió a apoyar a partir del lunes una fórmula que fue la que terminó aprobándose, conscientes de todas
las implicaciones que tiene, pero también conscientes de que es necesario. Hay una tarea urgente en estos momentos en la Asamblea Legislativa. Y esa tarea es reconstruyamos acuerdos de gobernabilidad, sentémonos, conversemos, para que de común acuerdo con las organizaciones de la sociedad civil sentadas hoy en un gran diálogo nacional, podamos ir construyendo una agenda de acuerdos para las próximas semanas y meses de manera urgente. Ya vamos a seguir hablando de ese diálogo, pero quiero cerrar con la diputada Ana Lucía Delgado. Ella es miembro de la Comisión de Hacendarios, que estuvo haciendo una lucha bien fuerte para recortar el presupuesto de la República. No hubo un acuerdo, pero sí quisiera consultarle porque usted también votó a favor el proyecto de reducción del marchamo. ¿No es inconsistente cuando ustedes estaban hablando de mensajes que también pues toda la fracción de Liberación lo votara? Hay que partir del hecho de que este año, cuando iniciamos precisamente antes de la pandemia, veníamos con números importantísimos en temas de desempleo y ya incluso veníamos sumando un déficit fiscal importante. Por supuesto que la pandemia lo que hizo fue multiplicar de forma exponencial no solamente estas tasas de desempleo, sino que se sumó a una inacción, en este caso por parte del gobierno, en programas o planes de reactivación económica. Hay que entender que la crisis fiscal no solamente es la única que se ciñe en Costa Rica, sino que también nosotros tenemos una crisis social que está siendo aumentada de forma importante con ausencia de reactivación económica, ausencia de los sectores productivos que replican de forma directa en un tema de desempleo. La Asamblea Legislativa tiene que resguardar y ser consciente de las soluciones financieras, pero por supuesto que tenemos que tener claridad que no se puede destruir un tejido social en una coyuntura tan apremiante que pasa por lo fiscal, por lo económico, por lo sanitario, pero también por lo social. Claro. Quiero preguntarle a doña Shirley Saborío también, que como les decía es vicepresidenta del Consejo de Competitividad y que ha seguido desde el sector privado todas estas situaciones. Un poco, ¿cómo han visto ustedes estas reacciones en los mercados? Para entrar ya, Shirley, en el tema de la necesidad del diálogo nacional y si ustedes sienten que la velocidad en que se esté dando vaya a rendir frutos pronto. Gracias, Liliana. La verdad que cuando uno ve, porque yo además trabajo en el Consejo de Competitividad, pero soy economista, y cuando uno ve perfectamente cómo están funcionando los mercados y cómo efectivamente el mercado se va a acomodar si no tomamos las decisiones a tiempo, pues ciertamente hay mucha angustia y uno entiende perfectamente lo que están diciendo los analistas internacionales y las calificadoras de riesgo. Creo que tenemos que entender que veníamos de un año malo, o sea, el año 2019 no era un buen año, veníamos de una tasa de crecimiento muy baja, apenas empezábamos a ver algunas recuperaciones y la pandemia viene y nos echa para atrás todo el ritmo en el que veníamos y hoy ciertamente tenemos un retroceso enorme, no solamente en indicadores sociales, sino en indicadores económicos. Estamos preocupados, muy preocupados, sí, Liliana, con el tema de la celeridad, con el tema de la toma de decisiones. El diálogo nos parece que es una vía absolutamente correcta, pero también tenemos que estar claros de los tiempos. ¿Cuáles son los momentos que tenemos para la toma de decisiones? Vienen las calificadoras ahora en noviembre, van a empezar con las recalificaciones. Estamos que si bajamos una grado más, vamos a hacer bonos basura. Y eso significa ni más ni menos, como lo ha dicho algunas veces los exministros de Hacienda, que van a tener que hacer colocación de deuda interna. Y eso es un estrujamiento al mercado. Vamos a empezar a ver aumento de tasas de interés, vamos a ver más inflación, vamos a ver incremento en el tipo de cambio, como vimos esta semana que hizo el Banco Central a la hora de defender el tipo de cambio. Sí hay una enorme preocupación por la forma en la que vamos a tomar decisiones, por la rapidez en la que vamos a tomar las decisiones. Y ahora el 1 de noviembre empieza la discusión en el Congreso del presupuesto de la República. Nosotros confiamos en la responsabilidad de los señores y señoras diputadas. Hay que bajar el gasto público, hay que comportarse de forma consistente y consecuente con la crisis en la que estamos. Es una crisis sin precedentes y tenemos un 30% de costarricenses que viven en situación de pobreza, 1,5 millones de personas que lo que están necesitando es empleo. Tenemos que hacer y tomar decisiones correctas en el momento correcto para poder revertir esas señales y poder efectivamente avanzar entonces en la época de la reactivación económica.
Chile, de una forma muy puntual, recordémosle a los costarricenses cuál es el riesgo, a qué nos exponemos si esto se tarda demasiado, la clase política, y digo, el Poder Ejecutivo, los líderes de los diferentes grupos y la Asamblea Legislativa en tomar decisiones. ¿A qué es lo que nos estamos enfrentando? Porque muchas veces decimos en forma muy liviana, sí, es que se van a repetir la crisis de los 80s, y muchos quizás no tienen memoria de eso. Correcto. Es el impago, ¿verdad? Es simplemente que el Estado costarricense tiene unos presupuestos de gasto muchísimo mayores al nivel de ingreso que tenemos. ¿Cómo se financian los estados? Se financian con impuestos, impuestos que pagamos los consumidores y que pagan las empresas, que pagan los contribuyentes, ¿verdad? Pero si en este momento tenemos una menor actividad económica porque se está previendo una caída del 5% del PIB para este año, entonces, ¿quién va a pagar estos impuestos? ¿Cómo vamos a hacer? ¿Qué es lo que va a suceder, Liliana? Y haciendo una analogía con una familia, si tenemos un crédito y necesitamos, tenemos un ingreso con el que estamos pagando el crédito y vamos, y así es como estábamos haciendo, pero ¿qué pasó? Perdimos el trabajo. ¿Quién paga ese crédito? ¿Qué es lo que va a pasar? Que el banco nos va a rematar la casa, o nos va a quitar el carro, o nos va a quitar los bienes. Eso es lo que va a suceder. No vamos a tener recursos para poder consumir. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que vamos a salir otra vez a pedir prestado. Esa es la solución que se ha venido planteando. Vamos a seguir pidiendo prestado, vamos a seguir endeudándonos. A diferencia de los años 80, nos vamos a endeudar siempre afuera, y en ese momento lo que estamos diciendo, lo que nos están diciendo es que si tenemos una calificación tan mala, si nos están viendo desde afuera tan mal, ¿quién va a venir a invertir en Costa Rica? No solo en títulos, sino en inversión extranjera. Entonces, aquí el tema es, ¿a qué nos enfrentamos? Nos enfrentamos entonces a que se nos deterioren muchísimo más los indicadores económicos y los indicadores sociales. Más pobreza, más desempleo, más deserción educativa, un aumento de la inflación, un aumento del tipo de cambio. Ojalá no, ojalá este no sea el panorama. Yo confío plenamente y desde el Consejo de Promoción de la Competitividad confiamos plenamente en la responsabilidad de los diputados, porque esto es responsabilidad también del Poder Ejecutivo. Tiene que hacer el diálogo con los diputados, el diálogo con la sociedad civil es importante, pero tenemos que estar claramente convencidos y conscientes de que aquí los tiempos son apremiantes. Claro, estamos contra reloj. Eso me lleva a preguntarle a don Eduardo, como presidente del Congreso, usted, digamos, fue un facilitador acompañado al presidente de la República en todo el proceso de este diálogo nacional. Esta semana ayudó también a tender puentes con don Célimo Guido. ¿Cuál es el plan que tiene la Asamblea Legislativa? O sea, ¿creen ustedes realmente que este diálogo va a llegar a acuerdos? Y si no se llega a acuerdos, ¿qué van a hacer en la Asamblea? Bueno, yo desde el momento que acepté participar con el señor presidente de la República en hacer la convocatoria del diálogo es porque creo que el diálogo va a producir frutos. El diálogo es consustancial al sistema, a los sistemas democráticos, y los costarricenses nos hemos caracterizado por dialogar en los momentos más adversos y hemos llegado a acuerdos que den sus frutos. Y no creo que esta va a ser la excepción. Pero ¿y si no? O sea, ustedes están apostando todo a este diálogo nacional. Bueno, estamos creyendo que del diálogo van a salir las propuestas necesarias para solventar los problemas fiscales que atravesamos. Pero si no salieran de ahí esas propuestas, que reitero, yo sí creo que van a salir de ahí, si no salieran, el Ejecutivo tendrá que asumir la responsabilidad que tiene como encargada de implementar las políticas fiscales del país, y tendrá que hacer acopio a todas las ideas que resulten del diálogo y hacerle una propuesta equilibrada, balanceada, viable, a la que la Asamblea Legislativa pueda entrar a conocer. Claro. Don Víctor, el ritmo con el que ha empezado el diálogo, muchos dicen que es muy lento. Esta semana por lo menos ya se pusieron de acuerdo en cuanto a los ejes temáticos. ¿Usted cree que vayan a salir resultados de aquí a finales de este año? ¿Y cuál es el plan B si no pasa? Mire, yo soy muy optimista con respecto a los procesos de diálogo. Creo en ellos, creo en el diálogo, y me parece que de este proceso, del proceso que está liderando el Poder Ejecutivo con el acompañamiento del señor presidente de la Asamblea Legislativa, deben salir resultados. Y yo espero
también que del espacio que lidera la Asamblea Trabajadora del Banco Popular salgan muy buenas ideas que alimenten este proceso. Y digo que deben, porque si no, vamos a encontrarnos en una situación muy compleja. Compartiendo lo que exponía doña Shirley Saborío de la gravedad de la situación, o sea, que son consecuencias graves para los ciudadanos, para la gente, en términos de si caemos en los próximos meses en una situación de que el Estado no pueda pagar sus obligaciones. Porque vean lo que pasó. El gobierno al principio de esta administración, en el 2018, consciente y responsable del tema fiscal, porque en este gobierno pueden decir lo que quieran, excepto que no asume con responsabilidad y dispuesto a recibir el costo político de medidas para atender lo fiscal. Empujamos con la ayuda de la fracción del Partido Liberación, de la fracción del Partido Unidad y de otros diputados la reforma fiscal y aguantamos una huelga de 4 meses y sacamos ese tema y apoyo de sectores empresariales y otros grupos del país y se sacó ese tema que era fundamental. Bueno, todo iba bien, los números iban bien, se viene la pandemia y con las consecuencias sociales gravísimas y sanitarias las que no es necesario ahondar. Esto nos lleva a la necesidad de impulsar un nuevo ajuste fiscal. Bueno, el gobierno asume su tarea, prepara una propuesta que se chequea, que se consulta con actores políticos, económicos, una propuesta, etcétera. don Víctor, que fue totalmente rechazada por estar totalmente desbalanceada, pero 80% enfocada en impuestos y nada al tema del gasto. Y solo para terminar, don Víctor, solo para terminar, usted habla de la responsabilidad del gobierno. Sin embargo, esta semana vimos, en anteriores, firman una convención colectiva con los trabajadores del Ministerio de Educación Pública. No se ha explicado bien realmente cuál es el costo. Envió un mensaje bien negativo al mercado y además está hablando de una negociación secreta de la convención colectiva con Recope. ¿Cuál es la responsabilidad en el mensaje que se manda ahí? Permítame terminar entonces esta idea nada más. La propuesta del gobierno es una propuesta sostenida en tres pilares. Sí, ya la conocemos, don Víctor, pero fue rechazada por las razones que sabemos. Perfecto. No, pero quiero decir, pero esa propuesta es rechazada, hay una reacción de los ricos que no quieren pagar tampoco nada y de los trabajadores que incluso para la inmensa mayoría de ellos... Sí, don Víctor, tal vez en temas de tiempo, ya sabemos por qué fue rechazada. No, es que es necesario insistir en esto porque incluso para los trabajadores que los iba a tocar muy poco también lo rechazan y esto hace que en la Asamblea Legislativa esa propuesta carezca de respaldo. ¿A qué voy con esto? A lo que voy es a que aquí no hay otra opción que el diálogo con las organizaciones sociales y productivas que permitan construir una propuesta que tenga sustento político en la Asamblea. Porque si el diálogo falla, si el diálogo fracasa, lo que llegue a la Asamblea no creo que tenga mucho respaldo. Entonces me parece que estamos en una coyuntura grave, urgente que atender, en donde tiene que manejarse a 2 manos. Claro, y ahí para mantener esa, digamos, vitalidad de ese diálogo nacional del que usted habla y que en este momento es crítico, ahí es donde le retomo la pregunta. ¿Cómo se envían mensajes desde el Ejecutivo con la negociación de una convención colectiva en el MEP, con muy poca difusión, con el presidente de la República como testigo de honor, y además ahora se habla de la negociación de la convención colectiva de Recope, pero en secreto? Mire, perdón, de la negociación secreta que ha dicho usted de la convención de Recope, no conozco. En todo caso, todas esas convenciones, la del Ministerio de Educación, que deben ser revisadas por el Ministerio de Trabajo y creo que tienen que verse a la luz de los contenidos de la ley 9635. Pero el mensaje, por ejemplo, el ministro de Hacienda fue claro que él se enteró por la prensa. Bueno, pero estoy hablando de cuál es el mensaje que se envía desde el oficialismo. Estoy de acuerdo con usted en que tenemos que poner atención en esos mensajes. O sea, hay que poner atención en todos esos mensajes. Quiero en esto ser crítico. Hay que poner atención de esos mensajes, pero para los efectos de la pregunta que usted me hacía inicialmente, lo que quiero plantear es que aquí no es que el diálogo es el plan A, y si eso no nos funciona, entonces tenemos el plan B y el plan C. Yo quiero insistir en que, conociendo la dinámica legislativa, los tiempos que corren en la Asamblea Legislativa y en el país, el diálogo tiene que correr en paralelo con la construcción y el fortalecimiento de una alianza legislativa
que se acerque además y que se aproxime a estos procesos de diálogo, y me parece que conforme la mesa de diálogo vaya avanzando, me parece que los resultados de esta semana que finalizan son muy positivos. Pero son positivos, don Víctor, yo entiendo que hay por lo menos un calendario, pero sabemos que la Asamblea de Trabajadores del Popular decidió salirse de ese diálogo nacional. Mire, la central sindical Rerum Novarum también se salió. Don Eduardo no participó esta semana en ese diálogo tampoco, ni están los diputados. Espero que don Eduardo, estoy seguro que don Eduardo se acercará la próxima semana. Conforme esto avance, se han gastado 2 sesiones en construir una agenda clara y crear las condiciones, el ánimo, la confianza para avanzar. Creo que esto nos va a permitir, estas 2 sesiones son ganancia para avanzar rápidamente en una agenda muy clara. Esa agenda tiene que funcionar. O sea, yo lo que quiero insistir a raíz de su pregunta es que aquí no podemos darnos el lujo entonces de que esos esfuerzos fracasen, porque y después nos vamos para la Asamblea. En la Asamblea Legislativa, si llegan propuestas que no tengan respaldo social, que no tengan apoyo de las organizaciones y de la sociedad, tampoco van a avanzar, porque el ánimo político en la Asamblea tampoco es el de echarse problemas y dificultades con la sociedad. Yo creo que eso hay que tenerlo claro. Entonces, me lleva a preguntarle a doña Ana Lucía si usted coincide en esto que está planteando don Víctor, y es que tienen que venir las propuestas de esa mesa de diálogo nacional. Doña Ana Lucía. Tal vez hay que partir del hecho de que el discurso tiene que ser coherente con los actos. O sea, vamos a ver, nosotros hablamos de diálogo y por supuesto que hay que privar el diálogo. Es que esto forma parte de un Estado constitucional de derecho, ¿verdad? Sin embargo, en los señalamientos que se generan en temas de discurso tienen que estar muy apegados con los actos que se materializan, incluso en lo pequeño. Y muestra de eso es lo que pasó los últimos días en la Comisión de Asuntos Hacendarios, donde todos tenemos una conciencia de que es necesario tener soluciones ya porque el tiempo apremia. Es más, el tiempo ya ni siquiera es una variable, ya no existe la posibilidad de tiempo para pensar en construir más allá del 20 de noviembre, por ejemplo. O sea, eso tenemos que tenerlo claro y ponerlo en esa dimensión. Pero si nosotros seguimos desconectados del discurso de los hechos y vemos cómo en hacendarios, en una muestra de sensatez, que se habla de reducción de gasto, de un presupuesto nacional que usted claramente lo señaló, está enmarcado en un endeudamiento que al cierre del 2021 nos va a llevar a 80.5% del Producto Interno Bruto, que esta ley que con tanto esfuerzo la Asamblea Legislativa sacó al cierre del 2018, la de Finanzas Públicas, la 9635, únicamente establecía como último umbral de endeudamiento país el 60%, y hoy ya lo pasamos. Hoy ya lo pasamos y ya es más, estamos más cerca del 70% que del 60%. Tenemos que tener presente que las decisiones tienen que ser decisiones sensatas, medidas sensatas y coherentes. Este presupuesto nacional, por ejemplo, del próximo año, que está enmarcado en toda esta discusión precisamente tan apremiante de crisis fiscal, es un presupuesto de 11.4 billones de colores. Y lamentablemente el 55% de ese presupuesto de gasto va a tener que pasar por más deuda. Eso quiere decir que la brecha que existe entre los ingresos y los gastos está generada en más de 6 billones de colones. Claro, y si le quitamos la amortización, llegamos a 3. Eso es cuando hablamos específicamente del presupuesto de este año, que en realidad han hecho un esfuerzo enorme por recortarlo, pero la misma Contralora General de la República, y ahora más adelante vamos a ver una entrevista que hicimos con ella, mencionaba el hecho de que aquí hay que empezar a atacar las razones estructurales del problema que tenemos, ¿verdad? Porque en este momento el parche puede ser el presupuesto de la República. ¿Están dispuestos ustedes realmente como diputados a lo que mencionaba don Víctor ahora, de a partir de ahora sanar esas heridas que dejó la discusión del presupuesto y entrar en un diálogo? Por supuesto, hay que partir del hecho que el tema de la reducción del presupuesto pasa por ser una medida de sensatez, una medida de confianza que precisamente permita desarrollar
el inicio de la discusión de medidas estructurales. Las medidas estructurales en esta coyuntura no solamente son apremiantes, sino que deben acelerarse. Estamos hablando de empleo público que se está discutiendo en gobierno de administración y que tiene que avanzar de forma potable para que permita la contención de un Estado costarricense. Estamos hablando de la verificación de exoneraciones, que ya una gran parte se encaminó en la misma Asamblea Legislativa en la 9635 y que siguen pendientes algunos temas importantes. Estamos hablando de una reforma integral de la Ley de Administración Financiera que permita que los presupuestos puedan converger entre todos los actores que lo verifican en una única plataforma. Estamos hablando incluso de medidas estructurales que vayan por el gasto, en la verificación incluso de destinos específicos. ¿Eso es lo que esperan ustedes que venga en esa propuesta del diálogo nacional? Por supuesto, si estamos hablando que dentro del objetivo macro del diálogo nacional está la reducción del endeudamiento y está pasar de la situación actual del déficit primario a un superávit primario, tenemos que pasar por medidas estructurales en los ingresos y los gastos. ¿Y tienen fe de que eso venga, de que eso salga del diálogo? Bueno, me parece que ya hay muchas discusiones que están avanzadas en la Asamblea Legislativa. Claro que yo espero que el diálogo permita tener una conclusión de acuerdos. Es que estamos en un Estado constitucional de derecho y cualquier persona que piense contrario a ello, pues estamos mal en esta coyuntura. Lo que sí es cierto, doña Liliana, es que el tiempo apremia y las soluciones tienen que venir de forma inmediata. Ya no hay forma de esperar porque ya no existen los tiempos. Eso que ha dicho usted lo ha mencionado la Contralora General de la República. Vamos a hacer aquí nuestra primera pausa y al regresar veremos qué nos contó aquí en Estado Nacional. Recuerde, escríbanos nuestro correo l.carranza@teletica.com. Nos interesa mucho su opinión. Bien, muchas gracias a la señora Contralora Marta Costa por acompañarnos y darnos este espacio aquí en Estado Nacional. Doña Marta, ha sido usted protagonista esta semana en los medios de comunicación con un artículo en el que señala muy directamente, nuevamente, que se acaba el tiempo. ¿Por qué plantea usted esto? Efectivamente, estimamos que el tiempo se agotó cuando uno ve las cifras del descalce que tiene la operación del gobierno, es decir, la diferencia entre ingresos y gastos es cada vez mayor. Ya al mes de septiembre había una diferencia de 2.1 billón de colones, que es una cifra muy alta, es una cifra insólita y además de eso, pues la estamos cerrando con endeudamiento. Entonces decimos el tiempo se agotó porque ya no podemos seguir así. El país tiene que tomar decisiones, buscar soluciones a un tema que es estructural. Señaló usted también, doña Marta, en el artículo, y cito textualmente, que en los tomadores de decisiones estratégicas, en los poderes formales y en las organizaciones de la sociedad civil, no se ve ni conciencia, ni premura, ni coherencia, ni articulación para resolver la situación fiscal del país. ¿Por qué afirma usted eso tan categóricamente? Bueno, porque las finanzas públicas están naufragando y también muchas de nuestras conquistas sociales se están viendo sumamente afectadas y uno casi que ve hasta indiferencia, si se quiere, en la toma de decisiones. Es muy lento, estamos discutiendo un día sí, un día no, nos ponemos de acuerdo pero luego no. Entonces uno dice, bueno, ¿dónde está la coherencia? ¿Dónde está la articulación? ¿Dónde está la conciencia de la situación por la que está pasando el país? Y en esa misma ruta, doña Marta, ¿cómo toman ustedes iniciativas como las que vimos esta semana de diputados, por ejemplo, de nuevamente ir y eliminar por completo la regla fiscal en las municipalidades? Bueno, ese es el tema de la coherencia, ¿verdad? En el sentido de que yo entiendo que hay muchos diputados, todos los diputados, genuinamente preocupados por la situación de las finanzas, pero entonces uno no comprende cómo toman una decisión de esas o cómo discuten ese tipo de temas, ¿verdad? Porque si bien es cierto, las municipalidades están fuera del gobierno central, que es donde está el problema del déficit, también lo cierto es que se mandan mensajes de confianza, mensajes de coherencia. Entonces ahí es donde uno dice, bueno, este tipo de temas no deberían estar ocurriendo. Desde el punto de vista del ingreso, ¿qué han puesto ustedes sobre la palestra? Por el lado del ingreso, lo que hemos sugerido es que el sistema tributario que tenemos debe ser eficiente, en el sentido de que hay muchos impuestos y solamente unos cuantos de ellos generan la mayor parte de la recaudación. En otras palabras, hay 6
impuestos que están generando el 90% de la recaudación, mientras que el resto de los impuestos lo que están acarreando es gasto, ¿verdad? Porque hay un costo de administrar estos impuestos. Entonces, revisar eso. Luego hemos dicho que también es importante que se revisen el gasto, el crédito tributario o el gasto tributario más bien, que son las exoneraciones. El país tiene que darse la oportunidad de revisar cuáles exoneraciones deben continuar vigentes, cuáles podríamos ahora eliminar porque ya los sectores que en algún momento se quiso incentivar ya se desarrollaron, o bien definir si es que hay otros sectores a los cuales debemos exonerarles, etcétera. Pero también definir, bueno, si yo exonero, ¿cuál va a ser la fuente alternativa de financiamiento? El otro tema por el lado del ingreso, que nos parece que es urgentísimo, es abordar el tema de la evasión. Pero es abordarlo con planes que sean efectivos, que sean eficientes. Estamos diciendo, bueno, tiene que haber controles cruzados, ¿verdad?, entre aduanas y la administración tributaria, que actualmente eso no existe. Y por el lado del gasto, doña Marta, ¿qué es lo que están planteando? Por supuesto, necesitamos una ley general de empleo público, porque actualmente tenemos regímenes dispersos, tenemos un sistema de empleo público que es inequitativo, que no es transparente. Entonces, bueno, un empleo público, una ley general, un modelo integral, que eso va más allá del tema de remuneraciones, pero también unas remuneraciones más transparentes, un salario global justo para todos. Me parece que esos son temas a abordar. También por el lado del gasto, hemos hablado de los destinos específicos, que esos son esos montos que el gobierno central tiene por obligación legal o constitucional que otorgar recursos a otras instituciones o programas que normalmente están atados a variables macroeconómicas. Es decir, yo le voy a dar un porcentaje del impuesto de ventas a tal institución, o le voy a dar un porcentaje del otro impuesto a tales otros programas, etcétera, de manera tal que eso va volviendo inflexible el presupuesto de la República. El otro asunto que hemos mencionado son las transferencias corrientes, ¿verdad?, que son también recursos que pasa el gobierno central a las instituciones para su gasto operativo. Entonces también, bueno, revisar esa calidad del gasto, etcétera. La Contraloría también ha abordado el tema del diseño institucional, y cuando hablo de diseño institucional, pues nos referimos básicamente a los propósitos de las instituciones, a las duplicidades de las instituciones, digamos, a las competencias que tienen, a las estructuras que tienen, que generan hasta duplicidades, ¿verdad? Ese tema de diseño institucional es un tema muy importante que se debe revisar porque está directamente relacionado con la eficiencia del gasto. Con respecto al diálogo social que ha abierto el Gobierno de la República y que se está realizando en el Estadio Nacional, doña Marta, ¿cómo lo ven desde la Contraloría de la República? ¿Ven que sea factible llegar a acuerdos ahí? Primero, creo que tienen que tener éxito. O sea, el país así lo demanda. Por las dudas que tengamos todos, eso es un punto aparte. Creo que tienen que tener éxito, y lo que creo es que se requiere que las personas que están ahí actúen de buena fe, que pongan encima de todo el interés general y no los intereses particulares, y que se comprendan cuáles son las causas de los problemas que tenemos para que se puedan atacar. Porque si uno no entiende bien el problema o no conoce cuál es su verdadera causa, es posible que ya arribe a soluciones que no necesariamente van a resolver el problema que tenemos. Esa fue la conversación que tuvimos con doña Marta Acosta esta semana, que nos recibió en la Contraloría General de la República. Tienen que tener éxito en ese diálogo, dice ella, y ahí lo que hay es una apuesta de fe. Eso me lleva a preguntarle, don Eduardo, ¿creen ustedes que realmente esto sucede? ¿Usted está participando? Esta semana no participó en el diálogo, y bueno, de pronto lo vimos esta semana mediando el diálogo con don Célimo Guido. ¿Se apartó usted del diálogo? ¿Sigue participando? ¿Don Célimo se va a integrar a ese diálogo? Bueno, debo aclarar que yo no me he apartado del diálogo, ni mucho menos, ni me apartaré del diálogo, porque creo en el diálogo y tal como lo dijo doña Marta, debe tener éxito. Lo que sucedió fue que el miércoles tenía algunos compromisos inherentes a la Asamblea Legislativa que eran insoslayables y los tuve que atender. Pero también quiero aclarar otro aspecto.
Se ha dicho que los diputados no estamos participando de la mesa de diálogo. Yo quiero decir que no es que los diputados y las diputadas están renuentes a participar de estas iniciativas, ni mucho menos. Lo que sucede es que en la metodología anterior que estableció el Estado de la Nación, donde se indicó en esa metodología que los diputados y las diputadas no tendríamos una participación activa en las mesas de diálogo, sino que estaríamos en un cuarto aparte como observadores, tomando en cuenta que los resultados o las iniciativas que salgan de la mesa de diálogo finalmente llegarán a la Asamblea Legislativa. Entonces yo creo que esa es la posición correcta y me parece que muchos diputados y diputadas están como observadores de las mesas de diálogo. Por mi parte, yo me estaré incorporando en algunas sesiones, en otras no estaré, porque estaré desde ese cuarto en mi posición de observador, pero quiero dejar claro que yo creo en las mesas de diálogo y lo convoqué conjuntamente con el presidente de la República con la convicción que es la ruta correcta después de que el presidente lanzó una iniciativa que no tenía viabilidad en la Asamblea Legislativa y causó un caos social, y la manera de lograr una propuesta viable, equilibrada, es a través de la vía de la concertación nacional. Ese convencimiento de la concertación es lo que lo hace a usted usted convence al gobierno de que converse con Célimo Guido y que va a estar en esta mesa de diálogo nacional. Bueno, Célimo Guido no va a estar en la mesa ¿El movimiento que él representa? Ni él ni el movimiento. Se va a abrir un espacio de un diálogo bilateral entre él y el gobierno para tratar unos temas muy específicos y muy particulares que estamos esperando que el señor presidente señale el día y la hora. Y a mí me parece, don Célimo me llamó por teléfono y me pidió que sirviera de mediador para buscar un acercamiento, un diálogo con el Poder Ejecutivo. Y me parece que como representante del pueblo costarricense, y máxime en mi condición de presidente del Congreso de la República, lo menos que podría hacer es servir de facilitador para posibilitar ese diálogo entre un... A título personal, digo, usted no se lo consultó al directorio del Congreso ni a su fracción legislativa, ¿eso lo hace a título personal? No, porque yo no estoy involucrando ni mucho menos a los 56 diputados y diputadas en servir como mediador o como facilitador para que propiciar ese diálogo entre la agrupación de don Célimo y el Ejecutivo. Me parece que no requería de una autorización de las fracciones, ni mucho menos, porque no los estoy involucrando en esa mediación. Claro, ¿quiénes se sientan a dialogar y cómo lo hacen? Parece ser una de las cosas que más nos ha dividido. Ya en el país existía una instancia que había creado el Ejecutivo por decreto, que era el Consejo Económico y Social. Shirley, ustedes desde el Consejo de Competitividad habían abogado mucho para que esta instancia funcionara y nunca lo logró. ¿Por qué esto hubiera ayudado a facilitar este diálogo que ahora se ha construido de una forma tan penosa? Sí, gracias, Liliana. La verdad es que sí, desde hace 4 años estamos insistiendo en la necesidad de tener un Consejo Económico y Social. Incluso nos acompañó el ex primer ministro adjunto de Irlanda. También trabajamos con la secretaria del Consejo Económico y Social de Holanda, que Holanda tiene 70 años de tener un Consejo Económico y Social. Irlanda lo constituyó hace 35 años y son figuras que existen en muchísimos países y que surgen en medio de una crisis. Es una instancia permanente de diálogo. ¿Qué es lo que se crean? Confianzas, Liliana. Se crean muchísimas confianzas para poder empezar a construir, para construir propuestas. Nos decía la exsecretaria del Consejo Económico y Social de Holanda que la reforma del sector eléctrico en Holanda tomó 7 reformas parciales que se fueron construyendo poco a poco en mesas técnicas.
¿Por qué veníamos insistiendo en esto? Porque tenemos una crisis de confianza en Costa Rica desde hace 4 años. Hay un descrédito entre unos y otros de los actores sociales. Esta toma de las calles, esto que vivimos en octubre y esto que hemos estado viviendo de forma reiterada es simplemente la expresión de las desconfianzas. No confiamos en las instituciones, no confiamos en las representaciones, no confiamos en los partidos políticos, no confiamos unos en otros, no confiamos en el Poder Ejecutivo, no confiamos. Entonces, al final lo que veníamos diciendo era que este país necesita constituir este consejo. En el gobierno de Luis Guillermo Solís se constituyó este presidente, el presidente Alvarado lo modificó y desde enero del año pasado se creó por decreto. Se publicó en marzo, el presidente lo anunció en mayo ante la Asamblea Legislativa y nunca se convocó el proceso de diálogo. Esto nos hubiera ahorrado muchísimos problemas. No es un invento tico, es un tema que existe en el mundo. Hay muchísimos ejemplos que se pueden seguir. Es un ejemplo que ha funcionado para ir construyendo confianzas e ir generando propuestas país. Claro. Es un espacio extraordinario, el diálogo es importante, es necesario, pero los tiempos también son necesarios. Uno tiene que estar claro de cuáles son los tiempos. ¿Tenemos 8 meses para discutir esto o tenemos un mes para discutir esto? Claro, y creo que estamos clarísimos en que hay poco tiempo. Como decía la señora Contralora, ahora hay que confiar que en esta mesa de diálogo nacional que se está discutiendo en el Congreso, en el Estadio Nacional, realmente funcione. Pero sí quería preguntarle, don Víctor, ¿por qué esa instancia que estaba, digamos, establecida por un decreto en la que el presidente, además, en un discurso del 1 de mayo, el año pasado, dijo que esa iba a ser la instancia, pues nunca arrancó? Sí, gracias. Bueno, en primer lugar decir que coincido absolutamente, como lo planteé en mi primera intervención, con la señora Contralora, en que este proceso de diálogo que lidera el señor presidente, el Ejecutivo, debe funcionar, debe dar resultados, y que todas las partes, todos, y aquí desde luego que en los términos en que lo ha planteado don Eduardo, la Asamblea Legislativa debe acompañar ese proceso. Eso va a generar un clima de confianza y va a permitirnos construir los acuerdos que tengan luego viabilidad política en la Asamblea Legislativa. Entonces, más allá de mi adicción a los procesos de diálogo con resultados, aquí hay una necesidad política de que funcione y todas y todos tenemos que ayudar en esa dirección. Lo otro, el Ejecutivo tenía todo el interés de poner a funcionar el decreto que crea el Consejo Económico y Social en marzo de este año, a principios de este año. Se nos vino la pandemia y, entre otras cosas, se llevó esa oportunidad de ponerlo a trabajar, que, como muy bien explica doña Shirley, que es experta en esta materia, es un espacio que institucionaliza el diálogo social, que lo hace de manera permanente. Esperemos que conforme pase todo este proceso podamos instalarlo, pero incluso ¿Y no pensaron en su momento, digamos, antes de que cuando fracasó el primer diálogo digital, que fuera en este espacio? ¿O había alguna razón en particular para pensar que era mejor esta otra? ¿Y ya estaría muerto entonces ese Consejo Económico y Social? No, el Consejo Económico y Social no está muerto. O sea, hay un decreto que lo establece y creo que hay oportunidades saliendo de toda esta situación que estamos viviendo de la pandemia y de la situación particular para construir acuerdos en los espacios que tenemos. Yo tengo el interés, incluso, aprovecho para decirlo, de presentar un proyecto de ley, espero hacerlo en los próximos días, para que incluso quede, si así es la voluntad de las señoras y señores diputados. Ya en el pasado habían rechazado una iniciativa similar. Espero que en la nueva coyuntura se pueda aprobar una ley que cree un Consejo Económico y Social y institucionalice legalmente un espacio como esos. Pero lo que sí es fundamental, a propósito del tema de su programa el día de hoy, es que el diálogo social, los espacios de diálogo son esenciales para darle apoyo, respaldo, para viabilizar políticamente medidas que son fundamentales, y en una circunstancia como la que estamos, en medio de una pandemia, en medio de una situación donde se ha duplicado la pobreza, el desempleo, es fundamental juntar esos dos procesos, un proceso de diálogo social que le dé sustento y respaldo a una agenda legislativa como la que saldrá de ahí y como la que ya tenemos, porque hay una agenda legislativa muy importante que debe estar aprobada en los próximos meses para evitar caer en la situación que doña Shirley nos advertía, de una situación de impagos que pondría sobre todo a las familias más pobres, más vulnerables y de los trabajadores en una situación más grave de la que ya están.
Claro, doña Ana Lucía, también quería consultarle a usted, como dice don Víctor, ahora queda esperar que esto realmente funcione, que del diálogo, de este diálogo salgan propuestas puntuales que vayan al Congreso. Pero ahí quizás la consulta sería si va a haber un compromiso real de ustedes de aprobar eso, porque vienen las extraordinarias y el gobierno es el que va a poner esa agenda. Y cómo evitar las ocurrencias, como la que vimos esta semana de nuevo, que un grupo de diputados, sé que usted no estaba entre esos diputados, pero que hablan de un proyecto de ley para exonerar totalmente a las municipalidades ya en forma total de la regla fiscal. Bueno, hay que partir del hecho de que efectivamente hay que tomar conciencia de la situación fiscal que está el país. Estamos en una situación alarmante y la inacción o la incapacidad para tomar acciones o decisiones por parte del Ejecutivo ya no puede mantenerse como se ha hecho hasta la fecha. Es claro, y Liberación Nacional en eso ha sido reiterado, el Ejecutivo propone, como debe ser en un Estado constitucional de derechos, y la Asamblea Legislativa dispone. En esa primera propuesta, cuando se revisó por parte de la fracción, por supuesto que había un desbalance. Así que esperemos que pues las conclusiones que vayan a llegar en este diálogo sean conclusiones que propicien precisamente la realidad país en la parte fiscal, en la parte económica, en la parte social, y que sean efectivamente decisiones que alcancen dos objetivos claros. Un tema es reducir el tema del endeudamiento, y en esto yo creo que doña Marta Costa, la señora Contralora, ha sido muy clara y enfática, y en otra, revertir la cifra de ese déficit primario. Sin lugar a dudas, hay que revisar esa propuesta, hay que verificar que efectivamente sea una propuesta balanceada, que no rompa con el tejido social, que le permita a los actores productivos mantener esos flujos de caja para la sostenibilidad de la empleabilidad. Pero desde la fracción... Aquí está mucho en juego, y no es solamente para unos y para otros. Aquí lo que está en juego es el país y las consecuencias tan graves que puedan estar destinadas a esta generación y a las generaciones siguientes. Desde la fracción de Liberación Nacional, ¿cuál sería el plan B que ustedes visualizan como responsabilidad en el Congreso en caso de que no, esperemos que no sea así, pero que no se llegue a un acuerdo, digamos, lo suficientemente rápido como se requiere para evitar la crisis? Nosotros estamos avanzando con mociones claras de fondo en el tema del empleo público. Y en esto me parece que estamos a la espera que el gobierno de administración continúe con la discusión y lo pase al plenario legislativo. Igualmente tenemos la conciencia en la Comisión de Asuntos Hacendarios de revisar todo lo concerniente al tema de contención y poder privar todos aquellos proyectos que vayan en la misma línea que esbozó la señora Contralora en temas de gasto. Incluso hay otras medidas que no necesariamente pasan por ser estructurales, pero sí de vital importancia porque generan ahorros estatales, como es el proyecto de contratación pública, que me ha tocado a mí presidir esa comisión y que también está don Eduardo en dicha comisión, que vamos ya en próximos días a incorporarlo al plenario legislativo, porque eso va a significar un ahorro de un 1.5% del Producto Interno Bruto. Que además trae una enorme transparencia. Transparencia y una plataforma para que todas las instituciones estatales puedan poder llevar sus procedimientos a través precisamente del SICOP. Claro, se nos está acabando el tiempo. Voy a pedirles a nuestros invitados que en un minuto nos den sus conclusiones. Voy a empezar tal vez con don Víctor. Sí, muchas gracias. No, reiterar mi convicción absoluta en la confianza de que el diálogo produce buenos resultados para la sociedad. De manera que debemos ayudar todas y todos donde estemos, pero particularmente nosotras y nosotros los diputados, las fracciones legislativas, debemos acompañar a nuestro presidente legislativo, acompañar a las organizaciones de la sociedad civil y productivas y de todo tipo que están sentados en este espacio para crear condiciones para que saquemos adelante la tarea y tengamos a finales de noviembre un conjunto de medidas que sean pertinentes y que realmente muevan la aguja y contribuyan a salir, en primer lugar, de la grave situación fiscal que tenemos, pero también para atender todos los otros 6 ejes que se ha acordado avanzar en esa mesa,
que van desde temas de pobreza, temas de reactivación, etc. Y que además otros espacios, como el de la Asamblea de Trabajadores del Banco Popular, también sean muy productivos y puedan alimentar estos procesos, de manera que tengamos un conjunto de medidas para el Ejecutivo y para el Legislativo que todas juntas mejoren la calidad de vida de los costarricenses y nos ayuden a salir en medio de la pandemia de la grave situación fiscal y económica que tenemos. Muchas gracias, don Víctor. Sigo con usted, doña Ana Lucía. En un minuto sus conclusiones. Sí, definitivamente es momento de poder transparentarle a todos los costarricenses cuál es la situación actual que se vive y cuáles van a ser las consecuencias de no tomar decisiones claras, contundentes de forma inmediata. Ya hemos dicho de manera reiterada que la situación fiscal es una situación apremiante que necesariamente incide de manera lamentable en una situación económica. Hay que tomar decisiones, hay que generar una reactivación económica y se le debe comunicar a los costarricenses cuál es la situación de las consecuencias eventuales que se puedan generar para que efectivamente puedan entender en el momento que se toman decisiones por qué es que se está adoptando por un camino u otro. Lo que sí está claro es que tiene que haber propuestas balanceadas que permitan que Costa Rica no solamente caiga en esa situación, sino que le permita a las generaciones actuales y a las siguientes pues no asumir las consecuencias precisamente por la ausencia de acciones, por la ausencia de un tiempo en la toma de decisión. Ya el tiempo no es una variable y hay que tomar decisiones ya. Muchas gracias. La voz de nuestra economista invitada, doña Shirley Saborío. En un minuto, conclusiones. Muchas gracias, Liliana. Sí, yo la verdad que quisiera pues hacer votos de verdad de que efectivamente la mesa de diálogo funcione, que tengamos buenas propuestas y que sean sostenibles en el tiempo. Creo que el tema de que pongamos a las personas en el centro es importante. Tenemos que ser empáticos y pensar que hay 1,5 millones de personas en este momento bajo la línea de pobreza. Tenemos que pensar que tenemos un 27% de desempleo y que 1 de cada 3 mujeres no tiene trabajo en Costa Rica. Tenemos que ser absolutamente responsables y consecuentes. No puede ser que el sector público simplemente se resista a hacer algunas de las reformas importantes. Decía don Víctor que este gobierno ha cumplido. Sí, don Víctor, yo creo que ha cumplido en lo que corresponde a los ingresos, pero la segunda parte, después de la aprobación de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, era gasto público. Y en gasto público no hemos visto todavía. Creo que hay que ser absolutamente consecuente, hay que ser consistente, los mensajes son importantes. La firma de las convenciones colectivas en medio de un llamado al diálogo para que efectivamente construyamos confianzas y que planteemos una solución permanente a las finanzas públicas, me parece que es una señal en la dirección contraria. Muchas gracias, doña Shirley. Y concluyo con el señor presidente del Congreso, don Eduardo Cruzan. Bueno, si como resultado del diálogo la mayoría de los costarricenses llegaran a la conclusión que tenemos un paciente en cuidados intensivos y que la medicina no solo es amarga, sino dolorosa, yo me daría por satisfecho. Porque eso implicaría que los costarricenses en general llegaríamos a tener la conciencia que todos debemos colaborar para que el país salga adelante de esta difícil situación fiscal por la que atraviesa. Porque ¿cuál es el problema? Todos queremos que el vecino o el de la acera enfrente haga los sacrificios, pero nosotros no queremos hacer sacrificios. De manera que con solo ese resultado de la mesa de diálogo, yo me daría por satisfecho. Bien, muchísimas gracias a todos nuestros invitados. Como dice el señor presidente del Congreso, todos tenemos que poner de nuestra parte y además también lo dijo la señora Contralora esta semana, es momento de entrarle al gasto público porque si no sería solo seguir echándole agua al canasto. Muchísimas gracias por su compañía. Nos vemos de nuevo la próxima semana aquí en Estado Nacional. Muchas gracias. Feliz día.